Hola de nuevo y bienvenidos. En este video vamos a explorar situaciones importantes porque por regla general la incertidumbre o el error de una medida, de las que ya hemos estado hablando en videos anteriores, se deben reportar con una sola cifra significativa. Y aquí estamos hablando de cuál es la forma correcta de reportar un error, y luego lo vamos a ver asociado también a la forma de reportar la medida completa. Y en este caso entonces vemos que está asociado a el concepto de cifras significativas. Por ello vamos a establecer cómo se cuantifica el número de cifras significativas de un número cualquiera, para poderlo aplicar luego a esta regla general que nos indica, vuelvo e insisto, que la incertidumbre o el error instrumental por lo general, o cualquier tipo de error, se reporta con una sola cifra significativa. Y para llevar a cabo esta operación también tendremos que aprender unas reglas de redondeo. Entonces esto es lo que vamos a tratar de aclarar con este video. Para las cifras significativas, digamos que también se puede entender como que en cualquier trabajo científico siempre se debe tener cuidado sobre la exactitud con la que se reporta una medida. Y aquí estamos recortando otra vez o se les pide que vuelvan a recordar cuál es el concepto de exactitud, en este caso aplicado precisamente a la idea de hacer una medida experimental. Recuerden que siempre que hablamos de una medida experimental, hablamos de tratar de cuantificar un observable, una magnitud física, y en ese proceso de cuantificación de ese observable deberemos reportar cuál es la incertidumbre, cuál es el error asociado precisamente a esa medida. Y por ello es entonces que nos preguntamos cuántas cifras es adecuado reportar cuando yo escribo el número que me arroja un instrumento de medida, o en casos más importantes, cuando yo hago medidas indirectas, cuando tengo que hacer propagación de error, por ejemplo, para estimar un valor de una medida indirecta. Entonces allí las operaciones matemáticas me arrojan múltiples números decimales o unidades, centenas, lo que sea, y la pregunta siempre será entonces cuántas cifras debo tomar, cuántas cifras debo conservar en esos números para reportar de manera adecuada esa medida. Para ello entonces vamos a comenzar a ver las normas para establecer o cuantificar realmente el número de cifras significativas que tiene cualquier cantidad, cualquier número. La primera de esas normas es que cualquier número distinto de 0 se reporta o se cuenta como una cifra significativa. Entonces acá tendríamos en estos casos el ejemplo de 643 litros. En este caso 643, como los 3 dígitos son distintos de 0, entonces aquí tendríamos 3 cifras significativas en este número. De la misma manera, el número 9,873 kilogramos tendría 4 cifras significativas, porque los 4 dígitos son todos distintos de 0. Hasta acá creo que más o menos fácil de establecer ese número de cifras significativas. Otra de las reglas es que si nos encontramos con un 0, tenemos que mirar dónde está ubicado ese 0. Si ese 0 está ubicado
entre dos dígitos distintos de 0, o hay varios ceros, pero esos ceros están metidos dentro de dígitos distintos de 0, esos números ceros van a contar como cifras significativas. Entonces acá, por ejemplo, esta medida que sería de 901 centímetros, los tres dígitos cuentan como cifras significativas. O este otro ejemplo de 10.609 kilogramos tendría 5 cifras significativas, donde estos dos ceros, al estar inmersos dentro de dígitos distintos de 0, cuentan entonces como cifras significativas. Otro caso sería en que los ceros estén a la izquierda del primer número no significativo, es decir, del primer número distinto de 0. Esos ceros a la izquierda de ese número distinto de 0 no cuentan como cifras significativas, no suman al listado de dígitos o cifras significativas. En este ejemplo se tendría, por ejemplo, el número 0.03, y para ese número 0.03, como estos dos ceros están a la izquierda del primer dígito distinto de 0, que es el número 3, entonces este número 0.03 solo tiene una cifra significativa, que sería precisamente el número 3. Miren que si recordamos la norma anterior, en la norma anterior estos ceros contarían como cifra significativa si aquí estuvieran ensanduchados por otro dígito distinto de 0. Al no estar ensanduchados, al no estar inmersos dentro de dígitos distintos de 0, entonces no cuentan como cifras significativas. En este otro ejemplo, miren que tenemos un montón de ceros, pero estos ceros por la izquierda no están ensanduchados con un dígito distinto de 0, y por lo tanto estos no cuentan como cifras significativas, y solamente el número 3, el 9 y el 5, es decir, esos tres números serían los únicos que contarían como cifras significativas. Otra norma es que para los números mayores que 1, los ceros que están escritos a la derecha de la coma decimal también cuentan como cifras significativas. En este caso, por ejemplo, estamos escribiendo la cifra 2,0 decímetros, y en este caso contarían como cifras significativas. Y aquí hay que poner cuidado, porque matemáticamente hablando sería lo mismo escribir 2,0 que escribir simplemente el número 2. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque estamos diciendo que 2,0 tiene dos cifras significativas, si matemáticamente sería igual al número 2, y el número 2 tendría una sola cifra significativa. En este caso tiene que ver con el hecho de que acá estamos reportando medidas experimentales, y cuando reportamos medidas experimentales, este 0 que está a la derecha de la coma toma significado experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que esta medida fue hecha, por ejemplo, con un instrumento que tiene una sensibilidad que me permite registrar incluso decimales sobre esta medida. Por eso este número 0 cobra sentido y se convierte en una cifra significativa, porque significa algo en la medida, significa que esa medida tiene una sensibilidad, tiene una precisión que me permite llegar hasta la primera cifra decimal en este número. Esto hace muy importante que cuando yo escriba un resultado experimental, sea una medida experimental o su incertidumbre, tenga que reportar de manera muy adecuada esta
esta precisión y este número de cifras significativas, porque son las que le dan, como su nombre lo indica, el significado de esa exactitud o esa precisión, perdón, en este caso, que tendría asociado ese número que yo estoy reportando. Muy bien. En este otro ejemplo, que sería muy parecido al de la segunda norma, este 0 y este otro obviamente cuentan como cifras significativas por la segunda norma y también por el hecho de que estoy reportando estos ceros después al lado derecho de la coma decimal. Muy bien, otra norma que es un poco más compleja de entender y acá necesitaremos práctica para sacarle, digamos, la lógica a esta otra norma, y es que los ceros que están situados después de un dígito distinto de 0, y en este caso sin contar o sin encontrarnos una coma decimal, pueden o no pueden, podrían o no podrían ser cifras significativas. Y parece un poco ilógico, pero tiene su razón de ser. Acá el número 600, escrito tal cual está, podría tener una sola cifra significativa, que sería solo el número 6 que tenemos al comienzo. Pero podría ser que ese mismo número de 600 kilogramos tenga solo dos cifras significativas, el 6 y el 0, el 60. O que las tres cifras, el 600, sea todo, las tres cifras sean todas cifras significativas. Para saber eso, hay que establecer en el número realmente qué quiero denotar o de dónde provino más bien, cómo se obtuvo esa medida que estoy tratando de analizar por medio de las cifras significativas. Y eso normalmente estará asociado a cuál es la incertidumbre instrumental que yo tengo en el reporte de esa medida. Por lo general recuerden que esa incertidumbre o ese error instrumental tiene que ver con la división de escala del instrumento de medición que yo estoy utilizando. Para tratar de explicar esto un poco mejor, pensemos que cuando yo hago esta medida de 600 kilogramos, la estoy haciendo con un instrumento que tiene un error instrumental precisamente de 100 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa medida yo puedo estar obteniendo un resultado de 600, pero también podría estar obteniendo un resultado de 500 o podría estar teniendo un resultado de 700. Eso quiere decir ese error instrumental de 100 kilogramos. Ahí entonces en ese caso, ¿qué sentido tiene estos dos ceros? Desde el punto de vista significativo no tiene importancia, porque si mi medida puede subir hasta 700 o bajar hasta 500, que yo reporte un 0 o dos ceros aquí, o en lugar de estos dos ceros haya reportado dos unos o haya reportado un 5 y un 6, desde el punto de vista experimental no me reporta ninguna información por la propia variabilidad que estoy encontrando en el instrumento de medida. En ese caso, entendiendo que ese número 600 provino de una medida con un instrumento que me da una incertidumbre de 100 kilogramos, entonces podría darle la lógica a establecer que para ese caso particular, esta medida solo tendría una única cifra significativa. Y miren entonces que, vuelvo e insisto, está asociado la determinación de cuántas cifras significativas tienen estos casos a el hecho de saber
con qué instrumento se midió, de dónde provino esa medida que yo estoy reportando. Algo parecido lo podemos ver en esta, o podemos notarlo en esta otra norma, y es cuando utilizo la notación científica para reportar esos mismos números. Entonces yo puedo reportar el 600 kilogramos como 6 por 10 a la 2, y en ese caso queda claro que mi medida solo tiene una cifra significativa, que sería el número 6. Pero si el mismo número yo lo reporto como 6,0 por 10 a la 2, allí estaría ya poniendo explícito que hay dos cifras significativas. Estaría utilizando una de las normas, una de las reglas que vimos en la diapositiva anterior. Y en ese caso estaría denotando explícitamente que tengo dos cifras significativas. También podría, en algunos casos, escribir el número 60 por 10 a la 1, y en ese caso también se denotaría y quedaría claro que estoy contando con dos cifras significativas. Y finalmente podría registrar el 6,00 por 10 a la 2, y en este caso nuevamente estoy denotando que los números 0 que estoy poniendo al lado derecho de la coma cuentan como cifras significativas. Esto es lo que tiene que ver entonces con los mecanismos o las normas para distinguir cuando una cifra cuenta como significativa o no. Por otro lado, tenemos el proceso de redondeo. En estos procesos de redondeo también tenemos unas reglas o unas normas para establecer o crear esos redondeos. Y los redondeos, recuerden, son el proceso en el cual yo retiro ciertas cifras o descarto ciertas cifras en un número particular. Miremos este caso. Si yo tengo este número 28.44 y yo quiero descartar esta cifra, es decir, quiero redondear a la primera cifra decimal. Entonces la pregunta es, este dato, este número que es el que quiero conservar, esta cifra que es la que debo conservar, si se ve o no se ve afectada por los datos que voy a descartar. Y la primera regla es esta, esa primera cifra que se descarta. Si la primera cifra que se descarta es inferior a 5, las cifras que se conservan se dejan inalteradas. Entonces, para este ejemplo, la cifra que voy a descartar es el número 4, es inferior a 5. Con esta regla, aplicando esta regla, tendría entonces que la cifra que conservo se mantiene inalterada y se queda como el número 4. Y con ello entonces el valor redondeado a la primera cifra decimal quedaría como 28.4. De la misma manera tendría una segunda regla que ya aplica, es para los casos en los que la primera cifra que se va a descartar es mayor que 5. En este caso, la última cifra que se conserva sí se aumenta en 1. De nuevo, en este ejemplo, la cifra que quiero descartar es el número 6. Voy a mantener hasta la primera cifra decimal, y entonces la pregunta es si esta cifra que conservo se queda como está o aumenta en 1. Aplicando esta norma, me dice que la cifra que voy a descartar es mayor que 5, entonces efectivamente la que voy a mantener, que es la primera cifra decimal, se tendrá que aumentar en 1. Y por ello este número redondeado estará dado como 28,5. Muy bien, vamos a ver otra regla. La otra regla es qué ocurre si la primera de las cifras que se descartan es exactamente 5. O sea, en las dos anteriores quedaba claro que fuera inferior o mayor que 5, pero no me hablaba nada del caso en el que fuera exactamente 5.
Y ojo que estamos hablando de la cifra que se descarta, no la que se va a mantener, sino la cifra que se va a descartar. ¿Qué pasa si esa cifra es exactamente 5? Y acá tenemos otra condición, y es que las demás, las que le seguirían a la derecha, no son todas 0. Es decir, por lo menos una es distinta de 0. Estamos hablando de las cifras que le siguen a la derecha a ese número que quiero descartar, que es justamente el 5. Acá tengo el ejemplo para aplicar esta norma, en la cual me dicen entonces que en ese caso la cifra que se conserva se aumenta en 1. Para el ejemplo, entonces de nuevo quiero conservar hasta la primera cifra decimal y este es el primer número, el primer dígito que voy a descartar. A partir de este dígito es que voy a descartar todo lo demás. Aplicando esta norma, notamos entonces que es el número 5 y que al lado derecho del número 5 tengo números distintos de 0. La norma me dice entonces que la cifra que voy a conservar la tengo que aumentar en 1. Y para este caso el número redondeado me quedará en 28,5. Muy bien. Otra norma es la que se aplicaría si la primera de las cifras que se descartan es exactamente 5, es decir, sería la misma regla anterior, salvo que las cifras que le siguen son todas, absolutamente todas, 0. Las cifras que le siguen a la derecha son todas 0. Entonces, en ese caso, hay que complementar la norma y lo que me diría es que la cifra que se conserva se aumenta en 1 si esa cifra que se conserva es impar o se deja inalterada si la cifra que se está conservando es par. Esta es la regla un poco más compleja para recordar, porque básicamente hay que aprendérsela de memoria, pero van a ver que con la práctica es fácil de recordar. Vamos a mirar este ejemplo, muy parecido a todos los anteriores. La cifra que quiero conservar es el número 4, la primera cifra decimal, y veo entonces qué es lo que le sigue a esa cifra que quiero conservar. El número que le sigue es exactamente el número 5. Y delante del número 5 no hay ningún otro número, a la derecha no hay ningún otro número distinto de 0. En ese caso estoy en una norma distinta a la tercera. Recuerden que la tercera aplica cuando los números que le siguen a la cifra 5 que yo quiero descartar son distintas de 0. En este caso son cifras exactamente iguales a 0. Entonces aplico la cuarta regla, en la cual me dicen que me tengo que fijar en la cifra que voy a mantener, en la cifra que se conserva, y fijarme si es par o impar. Si esa cifra es impar, entonces si esa cifra es, si la cifra que se conserva es impar, entonces se aumenta. Pero si es par, se va inalterando. Como vemos en este ejemplo, tenemos que la cifra que se conserva es el número 4, es par, y entonces tendríamos este caso, que se deja inalterada, porque es par. En ese caso, el número final redondeado será de 28,4. Vamos con un ejemplo muy parecido, en el cual el número que quiero conservar es la primera cifra decimal, solamente que en este caso es el número 5. Tengo que mirar qué hay a la derecha de ese número 5, me encuentro con otro número 5, y a la derecha de ese número 5, que es el primero que voy a descartar, todo lo que sigue son ceros. En este caso entonces, lo que veo es que el número
tengo que fijarme para esta regla, tengo que fijarme en el número que voy a conservar, si es par o impar, y para este ejemplo tengo entonces que ese número que voy a conservar es impar y la regla me dice que lo tengo que aumentar en 1. Y por ello entonces me quedo con el 28,6, donde este número 5 se redondeó por encima hasta el número 6. Ven que esta última regla es un poco más compleja, pero vuelvo e insisto, es de práctica. Es siempre recordar, fijarnos en cuál es el primer número que voy a descartar. Al fijarnos en ese número que voy a descartar, reviso cuál de las normas, cuál de las reglas es la que aplica y aplicarla, digamos, de manera concienzuda para obtener el número redondeado. Volvemos a insistir, en este último caso es el más complejo, que sería donde el primer número que voy a descartar es justo 5, a la derecha de ese número todo es 0, y para ese caso la regla de redondeo me exige fijarme en el número que voy a mantener para saber si es par o impar. Si es par, el número que se va a mantener se queda sin alterar, tal cual. Pero si el número que voy a mantener, como en este otro ejemplo, es impar, entonces ese número sí se aumenta en 1. Esta última regla, que parece un poco rara, básicamente se establece de esa manera para que de manera estadística yo tenga la misma proporción de números que se redondean hacia arriba o se redondean hacia abajo cuando me encuentro con estas situaciones en los que el número que voy a descartar es justo 5 y no tengo ningún otro número que me desequilibre, por así decirlo, la balanza a la derecha de ese número 5 que voy a descartar. Muy bien, con esto terminamos entonces estas reglas para establecer cuáles son el número de cifras significativas que tiene un número o las reglas de redondeo para cualquier número dependiendo de las cifras que quiero mantener o que quiero descartar. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.